La palabra genocidio no se usa frecuentemente por parte de presidentes de estados, salvo cuando hay una situación histórica, sobre todo, que lo amerita. Joe Biden habló de genocidio y habló de genocidio en torno a una situación que durante muchísimo tiempo se ha planteado. Los armenios lo han reclamado durante, años de años, de que fueron víctimas de un genocidio por parte del Imperio Turco Otomano. Bueno, esta es casi una discusión. Yo voy a poner como ejemplo, yo tenía un compañero de curso en Estados Unidos, en Harvard, que era armenio, y tenía otro que era turco. Y no solamente no se hablaban, sino que lisa y llanamente era casi una cosa de que había que empezar a separarlos cuando se veían, digamos. Era una situación extraordinariamente a flor de piel, la enemistad que había ahí en términos históricos, porque eran personas que venían a hacer un posgrado, digamos, por lo tanto eran tipos que tenían estudios, eran académicos, uno era profesor, pero el concepto de genocidio se planteaba básicamente por parte de la acusación de los armenios. Cuando el presidente Biden habla de que hubo genocidio en ese caso, ¿qué significa? ¿Cómo cambian las cosas en ese sentido, Raúl Sor? Hola, Fernando. Sí. Esto es, como tú decías, no solo han pasado décadas, ha pasado bastante más de un siglo, sí. Porque los hechos a los que se alude ocurrieron en 1915, durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurría allí? Que los armenios estaban cerca de la frontera con Rusia y en el tráfago de la guerra, los turcos temieron de que los armenios iban a hacer alianza con Rusia y que eso podía afectar la seguridad de Turquía. Además, había una pequeña guerrilla, insignificante realmente, pero había un pequeño movimiento armado armenio y, en definitiva, el gobierno turco, en aquel entonces, como tú bien señalaste, el gobierno otomano, todavía eran los tiempos del Imperio Otomano, decidieron obligar a transferir a toda la población armenia, o a la mayor parte de ella, y llevársela desde la frontera con Rusia a un desierto en Siria y a otras destinaciones dentro de Turquía. En estas condiciones era evidente que iban a ocurrir desgracias en esta situación, pero se organizó una enorme marcha de millones de personas y, según la versión de los armenios, 1,5 millones de personas fueron asesinadas o murieron de hambre en esta marcha forzada. El gobierno turco, gobiernos turcos posteriores dijeron que esa cifra era exagerada, que solo habían sido 300.000. 300.000 es una masacre considerable. Además, otras fuentes independientes han estudiado el caso y en general hablan por lo menos de más de 1 millón de personas muertas. Por lo tanto, fue una situación extraordinariamente sangrienta. Ahora, si fue genocidio o no, depende de la voluntad, si hubo una voluntad explícita de parte del gobierno turco por exterminar a la población armenia. Y a mí me tocó visitar Turquía específicamente para reunirme con miembros de comisiones académicas que han estudiado este tema, y todavía hoy en Turquía no hay acuerdo sobre lo que ocurrió. La versión turca es que en el tráfago de la Primera Guerra Mundial, es cierto, murió mucha gente de hambre en esta marcha, pero también dicen los turcos pasaban hambre en aquel momento. La marcha fue atacada por muchas tribus y aldeas que les eran hostiles y mucha gente fue asesinada. Pero el gobierno turco dice, al final de la Primera Guerra Mundial, algunos oficiales fueron juzgados y pagaron condena por lo que había ocurrido allí. Nunca hubo una voluntad del gobierno turco. Los armenios dicen todo lo contrario. Acá hubo un intento de exterminarnos como pueblo, genocidio.
es decir, el exterminio de un pueblo. Y hubo una voluntad, y la famosa, esta marcha que se llevó adelante, las tribus, los grupos que atacaron a la marcha fueron estimulados y protegidos por tropas turcas. De manera que hay dos versiones radicalmente opuestas y ha habido un número creciente, ya hay más de 30 estados que reconocen el concepto de genocidio aplicado a la situación de los armenios. Y fíjate que esto tiene sus vueltas históricas, porque se dice que cuando Hitler discutía la posibilidad de un genocidio de los judíos, le dijeron, pero ¿cómo se le ocurre? Si hacemos esto, nos van a juzgar en la historia y vamos a quedar señalados como monstruos por las décadas venideras, por las generaciones venideras. Y Hitler dijo, ¿y quién se acuerda del genocidio de los armenios? No usó la palabra genocidio, pero ¿quién se acuerda del exterminio de los armenios? Y bueno, esto ha pasado a ser un elemento central dentro de la memoria histórica, y que el presidente Biden haya utilizado el concepto de genocidio, que ya había sido usado en forma indirecta en Estados Unidos, pero es la primera vez que un presidente en ejercicio de Estados Unidos lo hace, ha generado tal reacción. Fíjate, en Turquía convocaron al embajador estadounidense para que fuera a dar explicaciones al gobierno. Esto no va a pasar a mayores en términos de las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, que están bastante deterioradas por una cantidad de razones, pero si yo te tuviera que decir que hay algo que uno aprende de esta situación, es que la sangre no se borra fácilmente. Un gobierno puede tener una pésima gestión económica, puede cometer tremendos errores políticos, pero pérdidas territoriales y masacres, es decir, exterminar a grandes números de personas en forma deliberada, eso no se olvida y queda grabado en la historia. Sí, es cierto. Yo te contaba que antes, que yo ahora, en el 2007, digamos, tenía dos compañeros en la Universidad de Harvard que eran uno armenio y otro turco, y no se hablaban ni nada, pero teníamos un equipo de fútbol, digamos, un equipo de fútbol que jugaba bastante bien, y los dos eran muy buenos. Pero era salvaje, no se daban un pase, y teníamos que nosotros tratar de convencer de que era un equipo, digamos, y que teníamos que jugar un poquitito, pero no, había una resistencia muy fuerte de generar cualquier tipo de interacción. Yo no sé si es que eso es común o se da porque, bueno, pueden ser dos personas más sensibles o dos personas que habrán tenido una fricción y que de ahí no olvidaron el asunto, pero a mí me impresionó el grado de, si tú quieres, de agresividad que se tenía. Sí, bueno, no ha desaparecido. Y te voy a decir, bueno, en todo caso, uno se pregunta también por qué Estados Unidos en este momento, es decir, a más de un siglo, interviene en forma tan clara sobre este tema. Es decir, es un tema que ya está, digamos, en gran medida superado, pero en la comunidad armenia, que es un pueblo muy industrioso, un pueblo con muchas personalidades decollantes a nivel internacional, no han cejado en su campaña por obtener condena a Turquía, y con esto han obtenido un éxito enorme. Y yo creo que lo que ha tratado de hacer el presidente Biden es enviar una señal muy poderosa, y lo dijo en su alocución, de que no se va a permitir, en lo que respecta a Estados Unidos y a su gobierno, no se van a permitir una situación de genocidio. Es decir, la defensa de los derechos humanos, como lo planteó el presidente Biden, pasa a ocupar un puesto importante, un lugar importante en su agenda. Yo creo que ese es el mensaje que él está enviando, más allá de, por cierto, las pugnas que tiene Estados Unidos con Turquía, que no son pocas. Sí. Turquía está muy molesta porque se le dio asilo a un dirigente que, según el gobierno turco, estuvo involucrado en el intento de golpe de Estado, en el intento de golpe de Estado fallido en Turquía contra el presidente Erdogan.
Es decir, hay mucha ropa tendida en estos momentos entre Turquía y Estados Unidos. Turquía ha comprado unos sistemas de defensa antiaérea misilística a Rusia, cosa que ha indignado a Estados Unidos. Turquía estaba participando en la fabricación, iba a ser uno de los clientes del avión más moderno de combate de Estados Unidos, y Estados Unidos ha dicho, bueno, los que cooperan con nuestros adversarios no pueden estar en estos proyectos, y los ha sacado del proyecto. En fin, han pasado muchas cosas entre los dos países. No te olvides que cuando Estados Unidos quiso invadir Irak, Turquía le dio el territorio, y Estados Unidos tenía una enorme, pero enorme, tiene todavía una enorme base aérea en Turquía. De manera que las tensiones son muchas y, bueno, Turquía se ha mostrado reacia a cooperar con Estados Unidos en varios niveles. Ahora, Raúl, cuando un presidente de cualquier república escoge una palabra que sabe que va a tener connotación, porque es una palabra que se va a utilizar probablemente en ese estatus por primera vez o con una insistencia muy directa. Yo me imagino que en el caso de Joe Biden, él sabe exactamente lo que puede desencadenar esta lógica, digamos, porque aquí no solamente se coloca en términos noticiosos la situación histórica de lo ocurrido entre Turquía y Armenia, pero además me imagino que perfectamente pueden haber una serie de otras iniciativas que se generen a partir del reconocimiento estadounidense del genocidio armenio. Sí, bueno, ese es el problema, que es muy difícil divorciar una acción de otra. Entonces, Estados Unidos está con un ojo en tinta con Turquía desde que le impidieron el uso del territorio turco para sus operaciones. Y una cosa ha ido llevando a la otra. Existe una profunda sospecha en el gobierno de Erdogan que Estados Unidos tuvo algo que ver con el intento de golpe, y que no en vano lo que el gobierno de Erdogan percibe como el líder de ese intento golpista está asilado en Estados Unidos, y Estados Unidos no está dispuesto a entregárselo a Turquía, y así sucesivamente. Cuando te decía que había mucha tensión o muchos temas pendientes entre ambos países, es así. Y posiblemente el empleo del concepto de genocidio, a sabiendas exactamente cómo esto es limón en la herida de Turquía, iba a provocar este efecto. Y bueno, hicieron un cálculo político y decidieron, es decir, sacaron las cuentas de un lado y de otro, y probablemente Turquía va a replicar a esto. Por lo pronto convocó al embajador estadounidense en Ankara para que dé explicaciones por esto, que es una cosa, digamos, protocolar sin mayor consecuencia, pero ha ido creciendo la tensión entre ambos países, y no hay que olvidar que son socios en la alianza estratégica occidental que es la OTAN. Es decir, Turquía es uno de los principales elementos participantes. Turquía tiene un ejército muy numeroso, bien armado, es un país con una capacidad, con un poder de fuego importante, y en algún momento fue un eje central en la política de Occidente frente a la Unión Soviética. Es decir, era el muro de contención en el sur de Europa. Claro, ahora sin Unión Soviética, con una Rusia con perspectivas muy diferentes, las cosas han ido cambiando. De hecho, Turquía mantiene relaciones bastante más amistosas con Rusia, y Turquía ha entrado a jugar un juego con mucho mayor autonomía de lo que hacía antes, de manera que, y por eso se atrevió y tomó esta decisión insólita de comprar este sistema de misiles de defensa antiaérea y comprárselo a Rusia. Y Estados Unidos le dijo, momentito, si usted le va a comprar armas a Rusia, usted no puede estar dentro de nuestra alianza. Es decir, le estamos aceptando armas de nuestro enemigo evidente. Bueno, Turquía no lo consideró así y fue adelante con esta compra.
Por eso te digo que hay un cambio tectónico importante. Sí. Interesante lo que está pasando. Te agradezco, Raúl, y nos encontramos mañana. Que te vaya muy bien. Sin falta. Chao. Chao.